es para ustedes. Bien, les decía que la clase pasada, que fue más una clase de presentación, estuvimos viendo algo de la genealogía del latín, es decir, el origen y evolución, y hablamos muy someramente de la cuestión de la clasificación primero de las lenguas desde un punto de vista morfológico. Eh, y habíamos hablado de que existen lenguas monosilábicas, lenguas aglutinantes y lenguas flexivas. Y a partir de esa clasificación, nosotros tenemos tres grandes grupos de lenguas, que el latín es una lengua aglutinante. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lengua que presenta una raíz que es en general regular, es decir, que no se modifica normalmente, y que para agregar información sobre género, caso, número, tiempo, modo, va agregando morfemas a la raíz. Ya vamos a repasarlo de nuevo a medida que vayamos haciendo la clase de hoy. También habíamos hablado de que en términos del latín que nosotros estudiamos lo que se llama el latín clásico, que es el latín que va desde el siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo, cuyos exponentes más importantes son Ovidio, Virgilio, Horacio, pero también todo lo que es la parte jurídica, el aspecto jurídico de la ley en Roma. Y que además ese es un latín de carácter escrito. También habíamos hablado muy someramente de la cuestión de que pensábamos en dos términos del latín, un latín oral y un latín escrito. Que el latín oral era el latín más dinámico, que se va transformando, y ese latín es el que va a dar lugar a lo que se conoce como lenguas romances. Les sugiero en este sentido que descarguen el PowerPoint de la clase del martes, ahí está bien clarito el orden, pero también eso está en el manual, ¿no? Y eso daba lugar, entonces le decía, a las lenguas romances, el occitano, francés, portugués, castellano, que hablan ustedes en la actualidad. De ahí la importancia del aprendizaje del latín como una lengua que nos permite pensar en términos filológicos, en términos genéticos, el origen de los términos que utilizamos. Y además no solamente en esos términos, sino porque en esa búsqueda también encontramos gran parte de la identidad que nos conforma, una identidad híbrida que tenemos los que vivimos en América, porque si bien hablamos castellano, también tenemos un sustrato de identidad lingüístico y cultural que tiene que ver con los pueblos indígenas de América, que se ve claramente cuando hablamos, ¿no? Y cada vez que uno dice, me voy a chutear a los changos, ahí están hablando en quichua. No, es mentira. Ahí eso es les cuento, ahí siempre muchas veces confunden, dicen chutear es quichua, y en realidad chutear es una palabra, miren qué interesante que es la lengua, viene de shoot, del inglés, ¿sí? Porque ustedes saben que el fútbol es un deporte que tiene no diríamos su origen, porque el origen del fútbol está en varios lugares, pero sí su formalización en Inglaterra, y desde ahí se expande al mundo. Entonces ellos patear es shoot, ¿no? Golpear la pelota es shoot, de ahí viene chutear, que decimos nosotros. Pero sí, cuando vamos a la cancha estamos utilizando un término quichua, ¿no? Y lo mismo cuando les sale un granito en la frente, te dicen, ay, me salió un sucho, ¿sí? Eso significa grano. Bueno, y ahí está entonces esa identidad americana muy fuertemente presente en la lengua. Pero esa es una de las partes, la otra parte es la occidental, que viene con el idioma castellano, que tiene su origen en el latín. Dicho eso, nosotros les había dicho que nosotros estudiamos y trabajamos con lo que se llama el latín clásico, que es ese latín de los grandes escritores latinos del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo, y también un poco de los que vienen después, por supuesto. Que son más o menos los textos base que se utilizan para leer, y es la idea de que cuando ustedes lean latín puedan leer alguno de esos textos en su lengua original y hacer su propia interpretación. Que eso es lo interesante de aprender una lengua. Uno cuando estudia una lengua puede leer una traducción, pero la traducción está atraviesa al sujeto y es atravesada por el sujeto que traduce.
Entonces esa persona va a traducir de acuerdo a su propia experiencia, su propia cultura. En cambio, cuando ustedes lo lean, van a hacerlo desde su propia cultura, de su propia lengua, y van a leer en ese idioma y van a hacer su propia interpretación. Eso sería lo ideal. Y habíamos dicho que nosotros utilizamos lo que se llama pronunciación restituta, que es una pronunciación que recuperan los humanistas en el siglo XV, entre el siglo XV y XVI, con el advenimiento del humanismo y el posterior renacimiento, que tratan de formalizar una forma de pronunciación que va a ser diferente, yo les contaba, a la de la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene también, que habla latín, pero que tiene algunas diferencias en el sonido. Entonces ahora les voy a compartir en la pantalla el Power de hoy. A ver si me deja. Selecciona ventana de pantalla. Este tiene otra interfaz, tiene el Mozilla. Estoy usando Mozilla hoy día, las otras veces usé Google Chrome. Entonces, bueno, le decía que esta es la pronunciación que utilizamos nosotros. Algo le habíamos adelantado nosotros, ¿sí? Sobre la pronunciación. Y, por ejemplo, acá dice C siempre se pronuncia como K. Por ejemplo, circum, vamos a decir, nosotros vamos a encontrar en el diccionario la palabra circum, pero ¿cómo vamos a decir? Vamos a decir kirkum, ¿sí? Porque la C siempre suena K. Por ejemplo, a ver, otra palabrita les estoy buscando ahí. ¿Sí? Ustedes van a encontrar celebro con C, ¿sí? Y que es un verbo, que es asistir a una reunión, visitar, celebrar significa eso, de ahí va a venir el castellano. Pero nosotros no vamos a decir celebro, vamos a decir celebro, ¿sí? Siempre la C va a sonar como K. La G va a sonar siempre como ga, ge, gi, go, gu. No, nosotros no hacemos en latín no existe el encuentro ese con la U al medio, ¿sí? A ver, les doy un ejemplo, que tengo acá varios en el diccionario, estoy usando el diccionario. Yo les habíamos dicho que tienen que siempre tener diccionario para poder trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes van a encontrar girus, ¿sí? Y no van a decir girus, van a decir girus, ¿sí? Porque suena como K. La H es una PH, filósofo, ¿eh? No, se va a sonar así. La semivocal I, muchas veces, por ejemplo, ustedes van a ver a Júpiter, pero no van a encontrar la palabra Júpiter con J, van a encontrar Júpiter, así va a aparecer en el diccionario, ¿sí? Entonces ustedes no van a decir Júpiter, entonces Júpiter suena, ¿no? La U, bueno, les contaba que es la U, es la V en realidad, ¿no? La B corta, que lo que tenemos que ver acá es la B corta. La B corta, conocida así por nosotros, ya además no se llama B corta, sino que se llama V, y va a ser el sonido U siempre. La L, la doble L, va a ser el sonido doble L, no como lluvia o lluvia, como dicen los porteños, sino lluvia. Vamos a marcar las dos L. La Q de queso, para nosotros es queso, por ejemplo, y no sería queso, sería cueso, ¿sí? Si fuera que lo utilizamos. Siempre va a sonar la U. La X puede sonar como SX o GX, ¿sí? Depende de la palabra. Y después aparecen dos letras como la Y y la Z, que son transcripciones fonéticas del griego, ya que el latín no las tenía. Eso sería la pronunciación restituta, y eso para cuando lo vayamos estudiando, lo vamos a ir repasando para poder pronunciar de una manera más correcta. Después otra cosa que habíamos visto nosotros es el tema de los casos, las declinaciones y el caso latino. Esperen que hay algo que no hice yo, y es buscar mi tabla de declinaciones. ¿Dónde está? Ahí está, ya la abrí. Para tenerla, supongo que ustedes también tendrán su tabla de declinaciones a mano. Ahí está. Entonces volvamos a la presentación. ¿Dónde está? Ahí está.
habíamos dicho, ¿qué es el caso? Ustedes cuando tienen una palabra, habíamos visto la semana pasada, hace los sustantivos, adjetivos, los verbos, los pronombres, algunos adverbios, algunos verboides, hacen flexión. ¿Qué quiere decir la flexión? ¿Sí? ¿Se acuerda alguien o no? A ver, voy a dejar de presentar para que me digan cómo es o lo odio. La interfase de FOSS para el Mozilla no me estaría convenciendo. A ver, ahí los estoy viendo. A ver, ¿se acuerdan qué era flexión? ¿Se acuerdan qué era flexión o no? Pueden responder por el chat, esa es la idea. Hagámosla. ¿Está alguno ahí todavía o se han ido todos a otro lado? Bueno, la flexión les permite conocer el género, ¿no? ¿Sí? Deme un ejemplo, Erika, ya que está ahí, ya que es la única que está aparece. De flexión de género. Una palabra en la que usted pueda hablar la flexión. ¿Alguien? Niño, niña, perfecto. ¿Sí? Ahí tenemos una flexión de género. ¿Dónde se ve la flexión? Se ve en el morfema A y en el morfema O. De niña, niño, ¿no? Ahí hay una flexión. Ese cambio, entonces el cambio de sonido, nosotros lo interpretamos como una flexión. Esa flexión me da un cambio de significación. Bueno, es lo mismo niña que niño, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otro cambio se conocen ustedes para el castellano, no? Otra flexión en los sustantivos y adjetivos. A ver, el número. Bien. A ver, ¿quién va a dar un ejemplo que no sea Erika? ¿Sí? Vamos, un ejemplo de flexión, de cambio de flexión, así como hizo Erika ahí en el chat. ¿Están viendo el chat o no? Está complicado para ver el chat. Póngale en onda porque si no, no vamos a despertar todo, ¿eh? Y yo trato de que las clases sean así. Bien. Osos, oso y osos, ¿sí? Ahí está. Oso, bueno, me la complico con oso. Oso, o. Ese es el singular. Y os es el plural. Esa es la flexión. Entonces, en castellano, y es el cambio del que estamos hablando. Entonces, vamos a poder siempre decir que el caso es la representación sonora o escrita de la función sintáctica, ¿sí? Los casos y ¿qué pasó? Ahí está. Los casos y las funciones que los representan son estos. Recuerden, el caso es la representación de la función sintáctica. Eso ustedes tenían que acordarse y ahora otra vez volvemos acá a la parte esa que no les gusta a ustedes, que tienen que responder ustedes. Díganme las funciones sintácticas. A ver, ¿quién va a ir tirando funciones sintácticas? Ya. Vamos, póngale en onda. Despierten. Si no, voy a usar el dedo malvado y los voy a señalar desde acá para que me respondan, ¿sí? Núcleo de sujeto es una. Modificador directo, indirecto es otra. Objeto directo, objeto indirecto. Modificador indirecto, modificador indirecto. Está bien, ¿qué más? ¿Qué más? Los circunstanciales, correcto, ¿sí? Hay circunstanciales, depende de la gramática. Bien, la posición. Bien, esos son los que se acuerdan. Perfecto. Bien, eso es para que los tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, cada una de esas funciones sintácticas que ustedes tienen va a ser representada por un caso. Bien, volvemos a la presentación del PowerPoint y acá habíamos visto el otro día, ya habíamos avanzado sobre el nominativo y el genitivo. El nominativo, habíamos dicho, voy a tratar de agrandar para que lo vean mejor ustedes. No quiero hacer presentación porque, bueno, sí hago presentación. Ahí está. Me aburre la presentación. Bien. El nominativo, ¿sí? ¿Qué hace? Designa o nombra a la persona, la cosa, la propiedad de la que se habla, ¿sí? Normalmente. Entonces, función sintáctica que cumple el nominativo, núcleo sujeto, aposición y predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Les hago una explicación rapidísima, se me quedó el puntero, de qué es un predicativo subjetivo obligatorio. Miren acá, dice, yo soy una niña feliz. El predicativo subjetivo obligatorio siempre se da con el verbo en castellano, con el verbo ser, ¿sí? El verbo ser
Es un verbo que se llama verbo copulativo, porque lo único que hace el verbo ser es unir una característica del sujeto que está en el predicado. Recuerden siempre que normalmente las oraciones, hay un grupo de oraciones que se llaman oraciones bimembres, que tienen sujeto y tienen predicado. Entonces, ¿por qué? Porque en el predicado se dice algo de la cosa o persona que se está refiriendo en el sujeto. Bien, entonces decía, el verbo ser, que ¿sí? El verbo ser es un verbo copulativo porque une una característica del sujeto, en este caso el yo, ¿sí? Con niña, ¿sí? Porque yo puedo decir yo soy un niño, ¿sí? Y ahí estaría cambiando. La característica de este yo que se expresa acá es que es una niña. Entonces, pero el yo es el sujeto y soy una niña feliz es el predicado. Cuando hay un verbo como ser, el verbo ser en castellano, ¿sí? Lo que tenemos es un verbo copulativo. Y lo que modifica al sujeto, o sea, una niña modifica al sujeto porque está dando una característica del sujeto, va a ser el predicativo. ¿Por qué se llama predicativo? ¿Sí? A ver, piensen ustedes, mis queridos niños, a ver, ¿por qué se llamará predicativo? Sí, ahí ya lo puso Erika bien. ¿Por qué se llama predicativo? Una niña es predicativo. ¿Por qué es predicativo? A ver, ¿por qué se le ocurre que será predicativo? Recuerden lo que les dije hace un rato. Las oraciones, hay oraciones bimembres, uno que tienen un sujeto y un predicado. ¿Por qué se llama, por qué diremos que soy una niña? ¿Sí? Una niña es predicativo. ¿Por qué? Piensen. Exacto, Erika, porque la palabra, la expresión soy una niña está en el predicado. ¿Sí? Esto, si yo le hiciera las flechitas, las rayitas esas que le hacen arriba cuando hacen el análisis sintáctico, diría soy una niña feliz, sería el predicado. ¿Sí? Por eso se llama predicativo. Es subjetivo porque ¿a quién se refiere? Al sujeto, al yo en este caso. Pues podría ser María es una niña feliz. ¿Sí? Entonces María sería el sujeto. Y es obligatorio porque yo, si dejo yo soy, nada más, queda incompleta la oración. ¿Sí? Si yo digo yo soy, bueno, ¿qué sos? No sé qué sos. Entonces, ahí es la obligatoriedad. Entonces, esa función sintáctica, explicada muy rápidamente ahora, se llama predicativo subjetivo obligatorio para que los que no la conocían. Y esas tres, entonces, núcleo, sujeto, aposición y predicativo, se expresan cuando yo las escribo o las escucho en nominativo, en el caso nominativo. ¿Sí? El siguiente caso es el modificador indirecto de un sustantivo. Recuerden que es del sustantivo, no es del sujeto, porque parecería que siempre el modificador indirecto está con el sujeto nada más, y no, es modificador indirecto del sustantivo. ¿Bien? Bien, siendo así, se llama indirecto, ¿por qué? Porque siempre va a aparecer un nexo que une al sujeto, ¿sí? Al sustantivo, perdón, yo meto la pata también, que modifica hay dos expresiones, por ejemplo, en este es la voz de la niña, esto ya lo dijimos la semana pasada, pero tengo que repetirlo para que recuerden ustedes, voz es el sustantivo. Pucha, se me fue el puntero. ¿Sí? Voz es el sustantivo. Esperen, alguien está entrando, parece. Vamos a ver. Admitimos a don Lucas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la presentación. ¿Están viendo la presentación? Pregunto. ¿Se la ve? Pregunto. Sí. Bueno, bien, sigo con la presentación. Entonces, la voz es el sustantivo. ¿Sí? ¿Sí? Voz es un sustantivo. La niña, otra vez, ese sintagma que tenemos acá, y se une a voz a través de qué? De una preposición. En este caso es de. No es la única preposición para el objeto indirecto, perdón, para el modificador indirecto, les aviso, en castellano, pero es la más común. Entonces ustedes ya sean pícaros, ¿no? Ya empiecen a picararse, decir, yo veo un genitivo, ay, nomás le meto un D, para empezar nomás, no, parezco, estoy hablando como el gobernador, me sale rugeño por todos lados. Para empezar, no puede ser. Bueno, vos es el sustantivo y está modificado por de la niña. Y lo que lo une y lo hace indirecto a este modificador es en la preposición, ¿sí? Entonces, ese va a ser la función modificador indirecto de un sustantivo, va a ser
la de genitivo, ¿sí? También les habíamos dicho la semana pasada que es importantísimo el genitivo, puesto que nos permite a nosotros... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Organizar. Estoy tratando de buscar mi tabla de declinaciones. Supongo y quiero creer que ustedes ya han... Ah, acá está. ¿Y por qué no salís antes? Ya habrán impreso o escrito su tabla eh, de, de declinaciones y la tendrán a mano. A ver, ustedes, ahora yo les pregunto a ustedes si... ¿Dónde estás? Otra vez la perdí. Ya te la abrí 3 veces. ¿Ustedes están viendo mi tabla de declinaciones o no? ¿No ven mi tabla de declinaciones? No. Bueno, a ver, ya la voy a ver. Dice, presentando. Pero supongo que ustedes tienen tabla de declinaciones, quiero creer. A ver. Cada vez que tengo que hacer, tengo que ir a hacer esto. No me gusta nada acá. Bueno, ya para la próxima no meto la pata de nuevo. Acá está la tabla de declinaciones, la están viendo, ¿no? Ven ahí en la tabla de declinaciones, ustedes van a ver qué es la tabla de declinaciones. Ustedes piensen que están todos los sustantivos y adjetivos y pronombres y algunos verboides del latín, todos en una sola bolsa. Entonces dicen, bueno, los vamos a separar según un criterio. ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Cómo son los casos de cada una de esas palabras? Porque no todas las palabras tienen la misma forma en el caso. ¿Mm? Entonces se han separado todos los sustantivos, primero que nada, en 5 grandes grupos, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a buscar en un diccionario, lo que va a ocurrir es que siempre voy a encontrar la palabra según la declinación que tiene, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a buscar una palabra, por ejemplo, como veíamos recién, no vimos recién ninguna palabra, ya vamos a ver. Lo que voy a hacer es buscar la palabra, va a aparecer siempre, y ahora tengo que volver ay, qué feo que es a ver, vamos a ver. Presentar, volver a presentar otra cosa. ¿Ustedes tienen su tabla o no? A ver, ¿quién me dice que sí tiene su tabla? Confiesen. ¿Alguien hizo su tabla o no? Mientras busco... Pantalla completa. Ahí está. Y supuestamente estoy compartiendo, sí, la descargamos. Lo que les estaba diciendo a ustedes yo es que no es necesario que la descarguen, también pueden agarrar y copiarla, ¿no? Sean pícaros o pícaras o pícares. Ahí ven el power o no. Estoy haciendo un experimento, pues tiene distinta... Sí, sí. Ah, no, me está reponiendo. No, no van a dejar que lo vea. No me gusta el Firefox. Tiene otra... ¿cómo se llama? Otro entorno y me complica. Cada vez que tengo, no se ve, ¿no? Claro, sí. Pero otra vez tengo que venir acá, dejar de presentar, volver a la pantalla del... O hay algo que yo no sé hacer. Una ventana, seleccionar la ventana, ir a PowerPoint. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Y ahora no quiere que lo presente. Me estoy... Acá. Permitir. Bien. Lo adelanto. Sí, acá ustedes, por ejemplo, tienen la palabra puela, ¿sí? Si ustedes buscan puela en el diccionario, lo que van a encontrar, voy a poner una diapositiva para que
Ustedes van a encontrar así. ¿Mm? Ustedes van a encontrar de esa manera la palabra puela en el diccionario. ¿Y qué es lo que van a estar encontrando? Ya lo expliqué el otro día, pero bueno, para que se recuerden. Puela y puelae. Eso es lo que está apareciendo ahí. ¿Y qué es eso? Esto es el nominativo. Y esto, está acá, es el genitivo. ¿Sí? Lo que me permite siempre esto es que parece que hay alguien más entrando. Sí. Lo que esto me permite a mí es que yo siempre del genitivo, y acostúmbrense del genitivo, porque en este caso las raíces de la palabra es la misma, ¿no? De ahí extraigo la raíz, ¿sí? Ahí tengo la raíz. Pero, por ejemplo, si la palabra fuera homo, inis, ¿ven? Esa es otra palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? Lo que veo es el nominativo, que es homo, ¿eh? Y el genitivo es hominis. ¿Ven que son diferentes? Homo y hominis, no es lo mismo el nominativo y el genitivo, ¿sí? Son diferentes. La raíz, entonces, ¿de dónde la voy a sacar? Siempre la voy a sacar del genitivo. ¿Sí? Ahí está la raíz de esta palabra, homin, no es homo la raíz. Esto es solamente la forma, homo es solamente la forma del nominativo. Por eso siempre cuando ustedes busquen en el diccionario van a buscar la palabra y van a buscarla con siempre va a aparecer esta doble forma de nominativo y genitivo y la raíz la van a extraer del genitivo. ¿Cómo van a extraer la raíz? Les dejo de presentar. En ese sentido, de la presentación es mucho más... y ahí está la tabla de declinaciones. Si ustedes observan la tabla de declinaciones, está el nominativo y hay diferentes nominativos, depende cuál sea el tipo de palabra, ¿sí? Puede ser una palabra de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta o la quinta declinación. Y lo que ustedes tienen ya saber de memoria para la próxima clase, sí o sí, aparte de saber, ya tienen que saberse la tabla, pero bueno, lo que sí tienen que saberse obligatoriamente para poder buscar en un diccionario son los genitivos. Y esta es la lista de los genitivos singulares. Esa es de ahí van a sacar, ¿ven? Porque está el AE del puela, ¿se acuerdan del puela, puelae? Pero también acá está el is del homo hominis, ¿ven? Entonces, cada vez que ustedes vean una palabra que en genitivo termina en is, van a saber que es de la tercera declinación. Si es de la segunda, va a terminar en i, siempre que sea el genitivo. En us siempre va a ser de cuarta, el genitivo, y ei, el genitivo de la quinta. Por eso, incluso acá en la tabla, ya lo ven, nosotros se lo hemos remarcado para que ustedes se acuerden siempre del genitivo, que ese es el que les va a guiar para poder hacer todas las posibles interpretaciones de esa palabra y la identificación de los casos de esa palabra. ¿Bien? Vuelvo a salir de mi tabla. Ay. ¿Sí? Y vuelvo al PowerPoint. Entonces, ahora vamos a ver los otros tres que nos faltan. Ah, perdón, faltaba uno, que acá hay que hacer una corrección, creo. El dativo. El dativo se corresponde al objeto indirecto. Entonces, cada vez que yo vea una palabra en el caso de dativo, yo sé que eso significa que esa palabra está cumpliendo la función de objeto indirecto. Y así va a pasar con los otros casos. Los otros casos que nos quedan los tres son el acusativo, ¿sí? El acusativo, que es el objeto directo, el vocativo, que es el llamado, cuando uno llama a la persona, le dice, María, Pedro, bueno, eso es el vocativo, porque estoy llamando, voco, invoco, de ahí viene la palabra, ¿sí?
y que en la escritura en general está marcada por ciertos signos como el de admiración o va entre comas, y ahí me doy cuenta yo que esa palabra está en vocativo. Y el ablativo. ¿Sí? El ablativo es los complementos circunstanciales y el complemento agente. Complementos circunstanciales más o menos se deben acordar: lugar, tiempo, modo, compañía, instrumento y demás. ¿Sí? Y el complemento agente es un complemento que suele o que se utiliza cuando el verbo está en voz pasiva. Rápidamente se lo escribo. Hay un verbo, yo digo, yo veo a mi hermana. ¿Sí? Ahí el sujeto es activo, él es el que ve, ¿o no? ¿Sí? Ahora, si dice, mi hermana, yo soy visto por mi hermana, yo soy sujeto de la mirada de mi hermana. Entonces, ahí yo soy pasivo como sujeto. Y el verbo lo expresa, porque no es lo mismo decir veo que soy visto. Ahí ese verbo soy visto está en voz pasiva. Y el que mira, el que hace la acción y va a estar en el predicado, va a ser el complemento agente. Y también eso se expresa en ablativo. ¿Sí? Entonces, los casos, y ahora voy a la... A ver, a ver. Ya ahora vamos a ir a ver cómo se determina si pertenece al tema en consonante o en I en la tercera declinación, Alejandra López. Ahora lo vamos a ver eso cuando vayamos avanzando con la búsqueda en el diccionario. Sí, bien, a ver, pero yo quiero que, a ver, enumeren ahí ustedes, cada uno de ustedes, los 6 casos, a ver, en el chat. Y voy a nombrar a Luciana, a ver, Luciana, por favor, póngame los 6 casos en el chat. ¿Cuáles son? Chan, chan, chan. Hola, Luciana. ¿Podés escribir o no, Luciana? O podés hablar, si querés, te habilito el micrófono, como quieras. ¿Ah? Podés habilitar tu micrófono, Luciana, si no. Hola, Luciana. Ahí está, Luciana. A Hola, ver, ¿cuáles son los profe. 6 casos? Nominativo, genitivo, dativo, relativo, vocativo y acusativo. Perfecto, bien, así, así. Ustedes no crean, puede ser el micrófono más. Este, la repetición en esto es importante, ¿no? Hay ciertas cosas que hay que hacerla repetir. A ustedes no crean, pero ustedes han aprendido repitiendo en realidad. Con ustedes de niñitos, ustedes repetían y les salía mal y todo les decía. Bueno, eso había un proceso de repetición, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer una pequeña práctica, porque si no esto se pone muy aburrido. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, vamos a ver, acá tenemos un texto. Es un texto que reelaboramos a partir de los 7 reyes de Roma, personajes y hechos de la República de Eutropio. ¿Sí? O sea, están leyendo prácticamente en la forma original un autor latino. Y nosotros en esta parte del latín nos vamos a dedicar a ver mucho el tema de la fundación y origen de Roma. ¿Sí? Entonces dice, Romanum imperium a Romulo exordium abet. Ille, ille reae silvae filius et martis erat, et cum remo frate un partu editus et. Condita civitate, ¿ven? No, no digo civitate ni civitate como diría la iglesia, sino digo civitate, ean ex nomine suo Roman vocatit, perdón, otra vez, Wokawit, ¿ven? Yo trato de nombrar como U, la B corta, Wokawit, et aec fere egit, ¿ven? No digo egit, digo egit. Multitudinem finitimorum incivitatem recepit, centum ex senioribus legit, et eos senatores nominavit, propter senectutem, cum uxores ipse et populus suos non averet, invitativit ad spectaculum ludorum vicinas Sabinos urbi Romae nationes, atque erum virginis rapuit. ¿Sí? Bien. Entonces, es casi un resumen del proceso de fundación de Roma. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes no saben nada de Rómulo y Remo,
pero supongo que sí, algo tienen. Ahí les hemos acompañado con algunas imágenes de el nacimiento y crianza de Rómulo, una imagen de hoy unas ruinas romanas y de una cosa que se llama el rapto de las Sabinas, ¿sí? Ahora bien, ¿yo cómo voy a hacer para saber los significados de estas palabras? Lo primero que voy a tener que hacer es si, por un lado, acá hay varias palabras que son transparentes. De todas formas, las vamos a ver cómo buscarlos en el diccionario, ¿sí? Pues Romanum, más o menos ustedes se deben dar una idea qué significa o no. ¿Qué se, ¿eh? Son los gemelos, sí. ¿Cuáles son los gemelos, Geraldina? Ya que está aportando. ¿De qué gemelos hablamos? Rómulo y Remo, exactamente. Bien. Es así, correctamente. Entonces, vamos a ver cómo aparece. Vamos a ver el diccionario. ¿Ven? Acá está Romulus I. Fíjense, en el diccionario siempre van a aparecer varias definiciones sobre una palabra, ¿sí? En este caso estamos viendo un sustantivo. Fíjense cómo aparece Romulus I. Entonces, voy a preguntarles a ustedes. Tengo Romulus y la letra I sola ahí apartada. Después dice, esa M que está ahí indica el género, ¿sí? Ese indica el género del sustantivo que estamos viendo, ¿sí? Y eso va a ser interesante para poder diferenciar. Entonces, ¿qué significará la I en Romulus I? ¿Quién me lo puede decir? Exactamente, es el genitivo, aclaren, acuérdense, es el genitivo singular, porque hay genitivo plural también, ¿no? No se olviden de eso, ¿sí? Ese es el genitivo. Entonces, yo tengo ahí que Romulus y es el hijo de Marte y de Ilia o Rea Silva, fundador mítico de Roma. Tras su muerte y divinación recibió el nombre de Quirino. Por eso ustedes van a encontrar muchas veces que los romanos también les llaman los Quirinos, o sea, los hijos de cosas. Pero también hay otra posibilidad, como es Romulus Romulaeus, Romulus Aum de Rómulo de los romanos, Romilidae Arum de los descendientes de Rómulo los romanos. Lo que va a pasar, ustedes muchas veces van a tener que hacer elecciones sobre cuáles de las significaciones que se presentan es la que se está usando. Acá es obviamente, porque además están más o menos las mismas palabras que están en la definición del diccionario, estamos hablando de Rómulos. Bien, otra cosa que ustedes tienen que hacer siempre cuando vean es ver el verbo, ¿no? En este caso, acá está el verbo habet. Yo no puse todavía traducción de verbo porque no entramos al tema de verbos hoy día. Lo que sí vean es esta T que está ahí. Esa T va a ser importantísima para ustedes porque esa les está avisando a ustedes que esa es la tercera persona del singular, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vean una palabra así como una T al final, sospechen muy fuertemente que se trata de ¿cómo se llama? De un verbo, ¿sí? Pero que quiero abrir otra cosa para compartirles. No sé. Bueno. Y dice, Romanum imperium a Romulo exordium habet. Romanum, ¿sí? Pero nosotros estamos, ya Rómulo lo tenemos. Sabemos que es de la segunda declinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos ese I, que es el genitivo, y bueno, acá yo tengo que hacer este proceso que me molesta, pero disculpen, que es dejar de presentar y cambiar la presentación. Supongo que debe haber una forma más fácil de hacerlo, y es ir a la voy a la tabla de declinaciones. Fíjese que dice, no dice Romulus en la palabra. ¿Cómo dice? Dice Rómulo, ¿sí? Y ustedes van a ver, dice, ustedes tienen el genitivo Romulus, ven, ahí en el nominativo aparece la us, ¿sí? Y aparece el li. Entonces ustedes ya saben que esta palabra Romulus es de la segunda declinación. Por lo tanto, van a tener que buscar la palabra Rómulo. ¿Y cuál es o cuáles son las posibilidades que les da ese caso en O?
A ver. ¿Cuáles serían? Ustedes tienen, no tienen Romulus, sino que tienen Rómulo. Entonces, ¿qué caso se estaría representado? Bien, si ustedes siguen la tablita, si ustedes siguen la tablita, van a encontrarse con que ahí está la O de Rómulo. Entonces ahí la palabra está en... ¿por qué no me deja? Me está volviendo loco. Vuelvo a la tabla de declinaciones. Qué molesto que es, ¿ven? Entonces sería dativo o ablativo del singular, con lo cual yo puedo tener dos posibilidades ahí para la función sintáctica de Rómulo, o es el objeto indirecto o es el circunstancial, ¿sí? O es el circunstancial. Bien, entonces yo siempre que voy a tener una oración, voy a tener que buscar primero el verbo y después vamos a buscar el sujeto, ¿sí? Entonces, esto es muy molesto. Romanum imperium a Rómulo exordium habet. A Rómulo, y tiene otro truco que tiene una preposición adelante, ya sé que no es el sujeto, porque solamente puede ser un circunstancial o el objeto indirecto. Entonces tengo que seguir buscando. Habet se traduce como tiene, ¿sí? Como tiene. ¿Quién tiene? Rómulo no tiene. No tiene. Y lo que tengo que buscar es entonces el sujeto. El sujeto es un sujeto singular. Entonces me voy a buscar la otra palabra que está al inicio, que es Romanus. A ver. Y vamos a ver la primera palabra. Yo les puse acá todo. Exorcismo, no. Anda. Pucha. Porque lo que hacen ustedes normalmente es buscar la primera palabra. No es lo más... me parece que lo puse a Romanus. No, no lo puse. Bueno, desde ya le aviso, Romanus no es porque no lo puse además. Lo voy a poner acá. Así aparece enunciado. En esa hoja que vamos a encontrado como acá. Romanus así aparece en el diccionario, ¿sí? Y no aparece con ningún... Vieron que Rómulo aparecía con una M minúscula ahí, ¿no? Eso no aparece en este tipo de palabras, porque Romanus aún es un adjetivo. Básicamente significa romano. Romana. Escucha. Romano. ¿Por qué aparece así? Romanus aum. Us me indica el masculino, a me indica el femenino, y aquí viene algo interesante, en latín hay un género, un tercer género para la expresión de las palabras que no tiene que ver con la sexualidad, sino con las cosas y demás, que es el neutro. En latín tenemos masculino, femenino y neutro. Por eso en los adjetivos van a aparecer así. ¿Sí? Entonces, esto es un adjetivo, no indica ningún género acá porque los géneros están indicados justamente en el enunciado. Esta forma que ustedes tienen acá, Romanus aum, puela, puelae, homo hominis, son enunciados, se llaman, ¿sí? Entonces, en el enunciado de los adjetivos ya están ahí los tres géneros, no necesita decirte M masculino, N neutro, F femenino, ¿sí? Ya al estar en el caso. Y siempre lo que les está mostrando, miren, y acá está la gran diferencia, el sustantivo me muestra nominativo y genitivo, ¿sí? El adjetivo siempre me va a mostrar las formas de nominativo, nada más, ¿sí? Siempre va a mostrar las formas de nominativo. Bien.
Entonces acá lo que tenemos nosotros en el texto es Romanum, ¿sí? Imperium. Entonces acá hay otra palabra que tenemos que buscar, Imperium. Y esa sí sé que la puse. Y vamos a ver si la encuentro rápidamente. No sé por qué se me desordenaron. Frater. Exordio. Imperium. Vamos a ver. Dice Imperium. Ma-I. Así dice, ¿no? Y acá ven la N. ¿Ven? Ahí ya les está marcando que hay un género, ¿sí? ¿Qué género será? A ver, chicos, ¿qué se le ocurre? Neutro, sí, ¿sí? No, me está respondiendo otra cosa, ¿sí? Esta palabra imperium es neutro, y eso tiene que ver con el tema de que para los latinos los seres vivos podían llegar a tener género, pero las cosas no tenían género. Espérenme un segundito que respondo a una compañera de ustedes que parece que está... Buen día. Ahora sí, bueno. ¿Sí? Entonces acá está el neutro. Eh, perdonen. Bien. Decía, Imperioni, ahí me está mostrando el neutro, ¿sí? Y vamos a ver, ven, acá también tenemos varias significados. Mando, orden, eso es el original significado de imperium. Los generales tenían imperium, o sea, mando sobre tropas. Pero nosotros, la última, fíjense que la última es la que nos interesa, es imperio. Imperium, el significado que le damos generalmente nosotros es esta, de imperio, ¿sí? De una nación controlada por un emperador normalmente, ¿sí? Ahora la pregunta es imperium y neutro. La pregunta para ustedes es, ¿de qué declinación es esa palabra? ¿Sí? ¿De qué declinación es esta palabra? Imperium y... Recuerden, tengo el nominativo, el genitivo me dice la declinación. ¿De qué declinación es la palabra? Es de la segunda, exactamente. Es de la segunda eh, eh, declinación, porque ustedes van a la tablita de... No es la tercera, porque la tercera, fíjate, Sara, es is el genitivo. Y esta, vuelvo a compartir, creo que estoy compartiendo igual, es i, es solamente una i. Si vos tenés la tabla de declinaciones, podrá, a ver, vamos a tener que salir otra vez, perdón, para que puedan ver la tabla todo. Yo le pido una ventana, pero me sale siempre a pasar de ventana en ventana. Vean, miren, la primera declinación, el genitivo es a. La segunda declinación, el genitivo es i. La tercera declinación es i el genitivo, la cuarta es us y la quinta es sei. Entonces yo me guío por eso. Si volvemos a la presentación, vamos a ver que la palabra imperium sí, tiene genitivo en i, no en is. Con lo cual yo digo, bueno, esta palabra es de la segunda declinación. Ahora bien, vean, imperium. Entonces yo voy acá y veo imperium. Ah, este es el nominativo. Entonces puedo decir el imperio, porque eso es lo que dice, romano, el verbo es habet, ¿sí? Habet, que significa tener, ¿sí? Y
tiene la traducción. Y nos quedaría exordium. No sabemos qué significa exordium. Vamos a ver si podemos encontrar exordium acá entre todos los que yo les ahí acá aparece. ¿Bien? Acá lo que pasa es que les puede llegar a confundir porque tiene varias, ¿sí? Cosas. Ahora, sabemos que ya está el verbo, entonces, porque acá miren, acá dice exordium ursus comenzar, esto tiene pinta de verbo, ¿no? Miren, comenzar, urdir, tramar, ¿sí? Eso tiene pinta de verbo, me di cuenta porque son palabras, son verbos, ¿sí? Y acá tengo exordium y neutro también. Dice urdiembre, comienzo, ¿sí? Introducción, proemio. Entonces, dice, el imperio romano tiene, ¿sí? Tiene, ¿sí? Volvemos acá a la cosa. Tiene exordium. Y vuelvo a ver y digo, a ver, a qué declinación pertenece exordium? Es la pregunta que les hago a ustedes. Ah, está bien, hay que equivocarse para aprender. Correcto, es de la segunda declinación, ¿sí? Voy a ir a la tabla de nuevo, perdonen que cada vez que tengo que hacer esto me molesta, pero bueno. Vamos a buscar la tablita. Exordium. Es de la segunda declinación. Y veo, bueno. Y ustedes se acuerdan que decía exordium y neutro, ¿sí? Neutro. Entonces tengo segunda declinación neutro y tengo tres formas de pero tengo una ventaja. Yo ya sé que imperium estaba en nominativo, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Imperium estaba en nominativo, o sea, ya tengo el sujeto, con lo cual puedo descartar el nominativo de acá, ¿sí? ¿Sí? Ya sé que no es nominativo. No es vocativo, pues no estoy llamando al comienzo. Comienzo, ¿qué haces? No estoy haciendo eso, no estoy llamando. La única posibilidad que me queda es que exordium esté en vocativo. ¿Ven? El acá de nuevo, ¿sí? Y por lo tanto yo podré decir que esa palabra, exordium, en este texto que estamos leyendo, está en acusativo singular, ¿sí? Por lo que hemos acabado de ver, ¿sí? ¿Sí? Exordium. Y es de la segunda, yo ya descarté que fuera el nominativo, porque imperium sé que estaba en nominativo, el verbo dice tiene, y exordium, ¿alguien se acuerda qué significa? A ver, lo vuelvo a poner acá para que lo vean, ¿sí? Entre todas, es urdiembre, comienzo, proemio, introducción, y dice, el imperio romano tiene, a ver qué se le ocurre. Recuerden, ¿sí? No solamente poner acusativo, sino poner acusativo singular, neutro, porque es de la segunda neutra. ¿Vieron que es de la segunda? Está en la segunda tabla de las neutras. Comienzo, bien. Entonces, a ver, escribamos completo ahí también inicio, ¿sí? Porque me gusta más inicio que comienzo. A ver, dice, escriban en su cuadernito. El imperio romano tiene. Escribanlo completo, a ver, ¿quién lo va a escribir hasta ahora para que quede bien? Tiene un comienzo, su comienzo podría ser también, ¿sí? Un comienzo, porque no es que tuvo varios comienzos, porque cuando vos decís un comienzo implica que hubo otros, ¿no? Y este es solamente uno, entonces tuvo su comienzo, ¿sí? ¿Sí? Ahí van viendo cómo voy descartando cosas, ¿sí? Y vamos a ver qué más sigue. Tiene su comienzo, su origen a Rómulo, a Rómulo. Y se acuerdan, volvemos a Rómulo, ¿sí? Habíamos dicho que Romulují es de la segunda declinación. Ustedes habían dicho además que podía ser dativo o ablativo. Trucos. Cuando ustedes tienen un dativo o un ablativo, la traducción, perdón, cuando ustedes tienen un dativo, si ustedes tienen su tablita, por favor, anótenlo en la costadita de la tablita ahí donde dice dativo. La preposición que normalmente utiliza anteponiendo en castellano, cuando yo voy a poner un dativo, normalmente utilizo a o para. No es que digo a o para, ¿no? Sino que digo, llevo una torta a mi mamá o llevo una torta
para mi mamá. Entonces el dativo siempre va a tener cualquiera de esas dos preposiciones, ¿sí? Porque digamos que hay un beneficiario, no digamos, es así, hay un beneficiario de la acción que se lleva, ¿no es cierto? Yo llevo una torta y hay un beneficiario, a mi mamá, ¿no? Entonces, el dativo es a o para. En cambio, los circunstanciales puede usar cualquiera de todas el grupo de preposiciones porque puede indicar lugar, tiempo, modo, origen, fin, causa, ¿sí? Y ahora piensen, Rómulo, ¿sí? Dice, el imperio romano tiene su comienzo a Rómulo. Rómulo está en dativo o ablativo, sería la pregunta del $1.000.000. ¿Mm? Sería la pregunta del $1.000.000. ¿A ustedes cuál les gusta? ¿Tiene su comienzo el Imperio Romano? ¿Tiene su comienzo a o para Rómulo? ¿O les parece mejor el Imperio Romano tiene su comienzo en Rómulo? ¿Cuál de las dos expresiones les parece que queda mejor? ¿Mm? En Rómulo, ¿no es cierto? Por Rómulo, ¿sí? Con Rómulo, ¿sí? Podría ser, ¿ven? El ablativo es el que tiene la mayor cantidad de posibilidades de preposiciones porque como son las circunstancias de la acción, acepta varios tipos de formulaciones. Entonces ahí se tienen que acordar de eso. A ver, ¿quién me la escribe completa la oración acá en el chat? A ver, sean valientes, valientas, valientes, valientes. Ah, ahí sí, el inclusivo entra completo. A ver, ¿quién va a escribir? Toda la oración en el Imperio Romano tiene su comienzo en Rómulo, ¿sí? Bien, correcto. ¿Ven? Y ahí ya tradujeron algo en latín. Y aprendieron un poco de cómo se busca en el diccionario y ya estamos viendo cómo son las declinaciones, ¿no? Que hay 5 declinaciones, que yo para encontrar cómo una palabra de qué declinación es, tengo que ir al diccionario y buscar el nominativo y el genitivo que está en el enunciado. Y de acuerdo a ese nominativo y genitivo, yo puedo averiguar si la palabra está en acusativo, está en nominativo. Y ya hemos visto acá, imperium estaba en nominativo, exordium estaba en acusativo, y Rómulo está, en ablativo. ¿Sí? Vamos a la siguiente oración. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Y dice después, il le, así, il le, no digo ille o ille, ¿sí? Sino il le. Reae Silvia filus et Martis erat, et cum remo fratre uno partu editus et. Vamos a ver. El verbo erat, siempre vamos a ir al verbo. Es fácil, porque es casi igual que el castellano. ¿Sí? ¿Sí? Y lo único no raro que tienen acá es este ile. Este ile es medio transparente también, porque ¿qué se le ocurre que será ile? Sí, está bien, Mila, podría ser su origen, sí, el Imperio Romano tiene su origen con Rómulo, sí. Él, correcto, ese es el pronombre ile, significa él, ¿sí? Ile es masculino. Ila, ¿qué será? Si yo en vez de escribir ile hubiese puesto ila, illa, ¿qué será? A ver quién responde, quién responde, quién responde, quién responde. Ella, claro, exactamente, ¿sí? Y si fuera illum, lo maté, ¿no? No, es helio, solamente no es helios, no es el plural, es helio. ¿Sí? Recuerden, les dije hace un rato que en el latín lo que tenemos es que tenemos masculino, femenino y neutro. Y los pronombres, podría ser un eso también, correcto, me expresan los dos, nominativo, femenino, perdón, masculino, femenino y neutro. Pero bueno, salgamos de ahí porque si no lo voy a entreverar a ustedes. Sí. Entonces, el ille que estamos viendo ahí es él. ¿A quién se refiere él? ¿A quién se refiere a él? Porque los pronombres, recuerden, siempre tienen la capacidad anafórica, ¿sí? O catafórica, ¿sí? O sea, la capacidad de referencia, o sea, los pronombres no tienen significado por sí mismos, sino de acuerdo a la oración o al texto en el que están. Entonces, ¿quién será ile acá? Rómulo, muy bien, es Rómulo, bien, perfecto. Ile, ¿ya? Él y erat, ¿qué se les dice a ustedes que significará? Le dije que es igual casi que el castellano, ¿no? Así que
Era, correcto, es era. ¿Sí? Era, es. Entonces, volvemos acá. Ya, siempre buscamos así, ¿ves? El sujeto y el verbo para poder organizarnos, ¿sí? Él era. ¿Qué era? Y dice Rael, Silvia, Ed Marty. Ustedes ya tienen, además, tienen la ventaja de que tienen esto que está acá, ¿ves? Ya está diciéndolo acá, pero vamos a buscar igual la palabra filius para que la podamos encontrar y hagamos la ejercitación. O sea, papita, empezamos con palabras sencillas y después filius, hijo, neutro, dice, hijo. Solamente los hijos eran de los que se nombraban. Las hijas, olvidadas. Pero bueno, sería filia en el caso de la hija. ¿De qué declinación es filius? ¿De qué declinación es? Es de la segunda. ¿Por qué? A ver, Lucas y Sara, díganme, ¿por qué ustedes dicen que es de la segunda declinación? No, Geraldine, mire su tabla de declinaciones y va a ver que, y ahora se lo van a explicar Lucas y Sara. ¿Por qué? ¿Ah? A ver, Sara o Lucas, ¿por qué ustedes dicen que es de la segunda? A ver. Bien, me pone ahí porque ahí está la I. Es en el enunciado yo veo filius I. Esa I es us I correcto, pero la respuesta más así afiatada sería porque I es el genitivo de la segunda declinación. ¿Sí? ¿Sí? Así. Bien, Geraldine reconoce su error y ya ahora ya sabe. Perfecto. Porque hace us I. El I es el genitivo de la segunda declinación, por lo tanto, esta palabra es de la segunda declinación. Así se trabaja utilizando un sistema de lógica, ¿no? Bien, entonces sabemos que es de la segunda declinación y dice filius I, pero el texto dice filius también, ¿sí? Y ahí ya tenemos, pero ¿por qué está también en nominativo? ¿No es cierto? Porque está en nominativo. Entonces, ile está en nominativo y filius está en nominativo. ¿Cuál es el sujeto de los dos? Y si uno es el sujeto, el otro, ¿qué función sintáctica es? ¿Sí? ¿Cuál de los dos será el sujeto? Ustedes dijeron que era Rómulo, y entonces filius, ¿qué será? ¿Qué función sintáctica estará cumpliendo? Y para saber la función sintáctica tengo que acordarme de algunas cosas. Y ahí me obliga a ir un poquito adelante. El conocimiento, chico, es sumativo, ¿sí? Miren, dice nominativo. ¿Cuáles son las funciones? Núcleo del sujeto, aposición, predicativo, subjetivo, obligatorio. Son las tres funciones que cumple el nominativo. Y yo tengo acá ille, erat, filius. ¿Sí? ¿Sí? Filius, ¿en qué caso? Está en caso nominativo, pero ¿qué función sintáctica está cumpliendo? Es la pregunta. Exactamente, es un predicativo subjetivo obligatorio, porque era es otra forma del verbo ser, ¿sí? Es el pretérito imperfecto del verbo ser. Entonces es el predicativo subjetivo obligatorio. Entonces, ¿cómo iría quedando a ver la oración? ¿Sí? Él era hijo, ¿sí? Era hijo. Y ahora, yo esta no las puse, pero vamos a poner acá en los apuntes que estamos haciendo. Vamos a checar un poquitito, porque está muy grandote esto. Pucha, no me deja. Pucha, ay, estoy por meter la pata. Es que va a seleccionar todo. Ahí lo voy a checar un poquito para que nos sirva de apunte. 20. Les voy a poner otra palabra. Es, a ver, sí. Frómulo.
¿sí? Rea ae, ¿sí? Bien. ¿De qué declinación es la palabra rea ae? ¿Mm? De la primera. ¿Por qué, Luciana? ¿Por qué, Erika? ¿Por qué, Milka? Mila, ¿por qué es de la primera? A ver. Porque el genitivo tiene AE. El genitivo es AE, no tiene, sino que el genitivo es AE, correcto. Ahora bien, volvamos al texto. Veamos el texto. Dice, y ya se empieza a poner como transparente, ¿no? Dice, él era hijo y Reae Silvae, que es el nombre, Rea Silva se llamaba, ¿sí? ¿En qué caso está Reae Silvae? ¿Mm? ¿En qué caso está? La respuesta es genitivo, correcto, está en el genitivo. Después vamos a ver que hay a veces coincidencia en los casos y de ahí es el contexto. El contexto les va a decir cuál es el caso también, ¿sí? ¿Y cómo se traduciría si está en genitivo? Reae silvae. ¿Sí? Yo les dije cuál era el truco del genitivo siempre cuando yo lo tengo que traducir. Ella se llama rea silva, ¿sí? ¿Cómo lo traducirían? Reae silvae. De rea silva, exactamente, ¿sí? Entonces, miren cómo va quedando cuando ustedes van traduciendo. Él era hijo de Rea Silva y Martis. Allá es transparentísimo, ¿no? No vamos a hacer todo el procedimiento. ¿Cómo quedaría? ¿Y de quién más? Porque hasta ahora, pero no es Marte, sino que, ¿qué le tengo que poner? Marte está también en genitivo. Lo voy a poner en los apuntes para que lo vean. Porque si no, ese también me lo olvidé de ponerlo. Pucha. Miren qué interesante cómo es este. Ahora lo voy a poner en los apuntes. Tenemos. Ay, déjame poner, pues. Martis. Espera, le pongo el mayúsculo, pues si no me van a retar. Martis. Así aparece en el diccionario. Marte. Dios. Pero así puse la mayúscula. ¿Sí? Bien. Mars Martis. ¿Ven? Ahí está Mars Martis. ¿De qué declinación es Mars Martis? A ver. Mars Martis. Sí, y de Marte, correcto, ¿sí? De la tercera. ¿Por qué Lucas Daniel Rivero? Dígame. ¿Por qué Mars Martis es de la tercera declinación? Porque termina en consonante. No es así, pero no es por eso. No es exactamente por eso, porque también hay palabras de la segunda declinación que terminan en consonante. Hay otra cosa que es importante que la que determina qué declinación por el genitivo, exactamente. El genitivo es Mars Martis, usted ve acá, entonces usted lo vamos a hacer, tiene Mars, tiene el nominativo. ¿Mm? Y Martis es el genitivo. La raíz la saco siempre del genitivo, con lo cual la raíz es Mart. ¿Mm?
¿sí? Vamos a poner las mayúsculas. ¿Sí? Recuerde eso, entonces, que no es porque sea tema en consonantes, ya le digo, hay varias de la segunda que también son en consonantes, ¿sí? Entonces ahí tengo la raíz, Martz. Ahora, siguiendo lo que estamos viendo, entonces, Martis, ¿en qué caso está? Él era hijo de Rea Silva y et significa y. Acuérdense, ya agreguen a su vocabulario, et es una conjunción copulativa y significa y. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa Martis? De Marte. Entonces, la oración nos quedaría: él era hijo de Rea Silvia y de Marte. Et, ¿qué significa? ¿Se acuerdan qué significa et? ¿Qué significa et? Y, muy bien. ¿Sí? Exactamente. Y dice, cum remo frate uno partis edictus sum. Les voy a dar este que está acá, edictus sum, es el verbo, ¿sí? Perdón, edictus sum. Edictus est es el verbo, ¿sí? Sería nació, ¿sí? Nació, ¿sí? Más o menos ustedes saben la historia, entonces dice, él era hijo de Rea Silvia y de Marte, y nació, ¿sí? Y dice, cum remo, ¿sí? Remo, ¿sí? Entonces, si uno va a buscar al diccionario, va a encontrar que remo, lo quiero poner bien en el... Aunque no crea, no me lo acuerdo de memoria. Pero es así. Otra vez las mayúsculas. ¿De qué declinación es remo? Entonces, remo, remus y remo, ¿no? O sea, el pobre remo. ¿Sí? ¿De qué declinación es? ¿De qué declinación es? Pregunto. Remo, ¿de qué declinación es? Lo están viendo en la... Ahí se lo puse en un enunciado. Remus y remo, ¿sí? Pero no es el nombre de una persona, ¿no? Del hermano de... Hola, ¿de qué declinación es remo? De la segunda declinación. Ahora viene la pregunta, ¿en qué caso está? Y ahí viene un truco muy bueno. El dativo no tiene prácticamente preposiciones que lo acompañen. En cambio, el ablativo muchísimas veces aparece. Es más, uno cuando busca cum, que significa con o como, aparece como una preposición de ablativo, dice. O sea, si yo veo el cum, es muy probable que la palabra que le sirve esté en ablativo. Y si ustedes miran la tabla, van a ver que la O de remo es de ablativo o dativo. Por lo tanto, como ya acá tengo el cum, que es una preposición de ablativo, sé que remo está en ablativo. Entonces, ¿cómo se traduciría cum remo? Es lo que le digo, ahí me puso dativo Mila y él le vuelvo a retirar. Normalmente el dativo no aparece con preposiciones antecediendo a la palabra. Cuando usted tiene una preposición que antecede a la palabra sospechosa de dativo o ablativo, si usted ve que tiene una preposición, inmediatamente se dice, no, esto es ablativo porque tiene una preposición adelante, ¿sí? Entonces, cum remo, ¿cómo sería? ¿Cómo se traduciría? Recuerden que hasta ahora habíamos traducido que, sí, con remo, exactamente, habíamos dicho que él era hijo de Rea Silva y Marte, y nació con remo, nacido con remo, ¿sí? Y fratre viene ahora la palabra que no sabemos qué significa, ¿sí? Esa, de todas formas pueden tener alguna idea de frate porque ahí está.
Y acá miren, dice frater tris, M, hermano, ¿sí? Hermano, ¿sí? Buenas, doña Valeria, ¿cómo está? Frater, entonces decíamos, es frater tris es hermano. La pregunta del $1.000.000 a ustedes, mis queridos niños, es viendo, frater tris es masculino por la M que está acá. ¿De qué declinación es esta palabra? Correcto, ya estaba lista para poner Alejandra López tercera declinación, bueno, no terminé de preguntar y ya estaba poniendo. Bien, ahí. ¿Y por qué Alejandra López es frater tris de la tercera declinación? A ver. Chin, 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 chin. Ahora ya no está tan apurada. ¿Ah? ¿Por qué es de la tercera? Porque el genitivo es enis, correcto. ¿Ven? Entonces yo ya sé que esto está de genitivo. Entonces, si yo ya sé que esto es un genitivo de la tercera, sé que la palabra es de la tercera declinación. Cuando voy al texto veo frate, fratre, ¿sí? ¿Sí? Voy a escribirla en los apuntes para que veamos cómo se hace el tema de la raíz. Eso. ¿Sí? El genitivo es, por lo tanto, la raíz es esa, ¿no? ¿Sí? Ahí está la raíz. ¿Ven? ¿Sí? Es un frater. Ahí, tomaste. ¿Sí? No, ya me perdí. Fratre, ¿bien? ¿Sí? Entonces, si tenía el aire. Ah, ahí. Bien, ahí tenemos la raíz. Entonces, ya sabemos que esto significa hermano. Y fíjense en la coincidencia. Frater, esto está en E. Y O es, habíamos dicho, ablativo. Ahora, fíjense en el ablativo de la tercera declinación en la tabla. ¿Sí? ¿Cuál es el ablativo de la tercera declinación? ¿Cuál es el ablativo de la tercera declinación? Ustedes tienen la tabla de declinaciones, pues el ablativo singular, ¿cuál es? ¿Cuál es el morfema de la declinación? Chin, 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 chin. ¿No tienen la tablita? Sí, bien. Les dije, ¿no? Bien, 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 bien. Tienen que tener la tablita impresa y si no la pueden imprimir, la copien, chicos. No es necesario salir corriendo a buscar una impresora o, no sé, en Bagacio, ¿sí? En mi época, así, yo era estudiante, no había impresora. Era todavía impresora a molde, esa era la que usaba Gutenberg. ¿Mm? Así que, y ahí teníamos copia a mano con un cincel, en una piedra, copiábamos la tabla de declinaciones. Así que ustedes que ahora tienen más tecnología pueden volver al papel che. ¿Sí? Bien, entonces observan ahí que remo y fratre están los dos en el mismo caso. Por lo tanto, evidentemente las dos palabras están juntas. Entonces yo podré decir, él era hijo de Silvia, de Rea Silvia y de Marte, y nació con, 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 ¿cómo pondrían ustedes? Hermano Remo. ¿Cómo lo pondrían ustedes para que quede bien? Con su hermano Remo, perfecto, ¿sí? Con su hermano Remo, recuerden, porque están juntas las dos, ¿no? Ahí están encadenadas, ¿sí? Con su hermano Remo, ¿bien? Y nos queda uno y parto, ¿sí? Vamos a ver si me acordé de ponerla, porque capaz que no puse parto, a ver. Imperium, si no, voy a tener que buscar. Frater, Partus, miren acá, ahora sí, ahí está. ¿Ven? Miren que tiene dos formas distintas, no hay que confundirse. Esto que ustedes ven ahí, Partus aum, tiene pinta de adjetivo, ¿sí? Por lo tanto, ¿se acuerdan que les había dicho que los adjetivos aparecen así con las tres terminaciones, masculino, femenino, neutro? Algunos, ¿no?
Y esto significa participio perfecto de pario, que es un verbo, ¿sí? Que es el verbo parir justamente. Pero acá tenemos dos, la segunda acepción. Partus us, masculino. Miren qué raro, ¿no? El partus es masculino. El parto es femenino, pero bueno. Así es con la sociedad patriarcal. Parto, alumbramiento, ¿sí? Entonces, primera pregunta es, ¿de qué declinación es partus? ¿Partus de qué declinación es? ¿Sí? Porque es partus us, ¿sí? A ver, ¿de qué declinación es? De la cuarta declinación, correcto. ¿Ven? Ustedes van viendo el genitivo y si ustedes ven el genitivo, la respuesta a casi todos los problemas que van a tener en latín, ¿sí? Genitivo es grosso y se lo tienen que acordar todos, ¿sí? Entonces sabemos que es de la cuarta declinación. Volvemos al texto. Y encontramos, dice, él nació, porque tengo que acordarme siempre, él era hijo de Rea Silva de Marte y nació con su hermano Remo. Partu, ¿en qué caso está ahora? ¿Sí? Uno es ¿sí? Es un adjetivo, ¿sí? Y está en el mismo caso de partu está. ¿En qué caso está partu? ¿Sí? Es la pregunta del $1.000.000, ¿sí? Está en ablativo, correcto, ¿sí? Entonces nació en un, por, de, desde, entre, ¿cómo será? Él era hijo de Rea, Silva y Marte y nació con su hermano Remo. ¿Y cómo se en uno parto? ¿Cómo completarían ustedes ahí? En uno parto algo le está faltando. En un parto, en un solo parto sería, ¿no es así? Porque se acuerdan cuál es la condición de Rómulo y Rémulo, que son gemelos además, ¿no es cierto? En un parto. Bien, ahí está traducida entonces esa expresión. Espero que estén copiando en su carpetita o cuaderno, ¿no? No van a estar mirando nada más así, ay, estoy aburrido, habla tanto este tipo ahí, no lo soporto, ¿sí? Espero que estén escribiendo en algún cuaderno, ya le dije cuaderno, voto de las elecciones, caja vieja, lo que sea, escriban y vayan guardando todo, ¿sí? Y obviamente cada una de estas palabras que yo les estoy incorporando la van poniendo en su glosario particular y personal, ¿no? Porque recuerden que ese es uno de los prácticos evaluables. Bien, entonces, ¿cómo nos quedó la oración? A ver, ¿quién va a escribir? A ver, a uno de ustedes quiero que me escriba toda esta, que no es una sola oración, estas dos oraciones enteras en el chat. A ver, la quiero escrita en el chat. A ver, ¿cómo quedó? Perdón, está. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. A ver, ¿quién va a escribir? Cualquiera, dice. El imperio tiene su origen en Rómulo. Falta el sujeto ahí. Él, Rómulo, ¿se acuerdan? Porque si no pareciera que el imperio, él, Rómulo, era hijo de Rea Silva y de Marte. Y con su hermano Remo nacieron de un solo parto. Perfecto el final. ¿Ven? Ya tradujeron en latín, chicos. Pueden estar felices hoy día. Pero todavía le falta todo esto. Y más o menos una cosa así es un examen. Todo esto, ¿no? Así. Así que ya. Miren, le tomo 1 hora y 27. Pero bueno, estamos aprendiendo. Vamos a seguir. Condita kiwitate. Recuerden, C-K, ¿no? B corta, V. Condita kiwitate. Yo se lo voy a traducir a eso, al condita. Fundada significa, es un participio, ¿sí? Ya vamos a ver los participios. Tiene muchos los participios igual que... tengo una pregunta para ustedes para ver si saben cosas. ¿Qué es un participio? A ver, denme ejemplos de participios en castellano. A ver, si alguno sabe. Ejemplos de participio en castellano. Porque si no, ¿viste? Uno dice cosas y parece que todos lo saben y no. ¿Nadie sabe un ejemplo de participio en castellano? Sí deben saberlo, lo que pasa es que no lo tienen clasificado. Bien, por ejemplo, yo tengo un verbo, por ejemplo, saltar. Ese verbo no es un verbo en realidad, sino que se conoce como un infinitivo. Saltar, comer, rajar, beber, reír, sonar, mirar, eso es infinitivo.
Y ahí está, saltado, ¿sí? Es un participio. Exactamente, los verbos que terminan en ado, ido, pero también los que terminan en cho y to, ¿no? Porque si yo le digo hacer, ¿cuál sería el participio de hacer? A ver, ¿cuál sería el participio de hacer en castellano? Hecho, ¿ven? Ah, no, no son ado, ido. ¿Y cuál sería el de morir? ¿Morido? ¿No? Estoy morido, decimos. No, estoy muerto, ¿ves? Bien. Entonces, recuerden, el participio en castellano es ado, ido y cho, to, ¿sí? También, ¿sí? Acuérdense de eso. Funciona la regla. ¿Cómo se llama? Esa regla mnemotécnica, creo que le llaman así. Bien, ¿no? Entonces, esos son los participios. Los infinitivos son los que terminan en ar, ir. Los mismos dicen muerto, morir. Hecho, hacer. Aplazar, ¿sí? Achar, destruir alumnos. No, no, ya me entusiasmé. Eso. Y después viene el otro que es importante para el castellano, que es el gerundio. ¿Se acuerdan con el gerundio? ¿Cuál sería el gerundio de saltado, como decía su compañera al principio? ¿Mm? Saltando. ¿Y de hacer? ¿Y de hacer? Esperen que me distraje. Pero no me puedo encontrar. Acá está. Haciendo, exactamente, saltando, haciendo y de morir. ¿Y de morir cómo sería? Ustedes que siempre están muriendo por alguien, sí, bien, bien, eso es castellano, ¿no? Infinitivos, participios y gerundios. En latín también hay infinitivos, participios y hay gerundios, gerundivos y supinos, así que hay más para todavía ahí. Pero vamos a ver, volvamos acá, dice condita kiwitate, ¿sí? Condita fundada, fundada significa. Ahora vamos a ver kiwitate, y ahí me va a permitir explicar algunas otras cosas que me han preguntado. A ver si la tengo. Partus Kiwitas. Miren acá. Kiwitas Atis, dice. ¿Sí? Ciudad, estado. ¿Sí? Ciudad, estado. ¿Sí? Eso es lo que significa Kiwitas, Kiwitatis. ¿Sí? Ahora vamos a escribirla en los apuntes. Y es femenina, ¿no? La ciudad es siempre femenina. Vamos a los apuntes. Así tendría más o menos que ir haciendo su vocabulario usted de manga de papas fritenses y papas fritensas. Kiwitas. Atis. El genitivo de esta palabra se forma así. ¿Sí? Kiwitatis. Kiwitatis. ¿Sí? ¿De qué declinación es? Ya vayan preparándose para responderme. ¿Sí? ¿De qué declinación es Kiwitatis? Mientras ustedes van escribiendo la raíz, yo les voy a escribir la raíz. Sí, a ver si pudieron encontrarlo. Es de la tercera, correcta, porque bueno, ya sabemos que el genitivo de la tercera declinación es is, ¿no es así? Perfecto. Ahora lo que yo quiero que ustedes observen es, miren, el nominativo tiene 1, 2, 3 sílabas, ¿sí? Y el genitivo tiene 1, 2, 3, 4 sílabas. Las palabras, hay muchas palabras de la tercera declinación. Ustedes, si pueden, a ver, yo voy a tener que desconectarme un ratito, no yo desconectarme, sino cambiar la presentación. Voy a ir a la tablita. La tablita. ¿Vos sabés, Valeria, que tengo problemas? Entré por Firefox y es peor que nada. Bueno.
Si ustedes observan la tabla, en la tercera declinación le va a ver que tienen tema en consonante y tema en I. En general, vamos a decir que los de tema en consonante son aquellos temas que ocurre como estábamos viendo en Civitas, Civitatis. Vieron que vimos que Civitas tiene 3 sílabas y Civitatis tiene 4. Esos serían más o menos los que le vamos a llamar también tema en consonante o imparisílabos, palabra a anotar, imparisílabos. ¿Por qué se llaman imparisílabos? Porque entre nominativo y genitivo no existe la misma cantidad de sílabas, por eso es imparisílabos. Si tuvieran la misma cantidad de sílabas, se llamarían parisílabos, que serían los de tema en i. Entonces, esa es la gran diferencia que encontramos en la tercera declinación, es como si hubiera dos grandes grupos, los de tema en consonante o imparisílabo y los de tema en i o imparisílabo. La regla de parisílabo e imparisílabo no es estricta, puede haber un tema en i que sea imparisílabo y al revés, ¿no? Pero en general, los de tema en consonante son imparisílabos, es decir, en el genitivo agregan una sílaba más. En cambio, los de tema en i, en general, mantienen la misma cantidad de sílabas, ¿sí? ¿Cómo era? Acá está, ¿sí? Entonces, yo veo... Y ¿dónde estás? ¿Qué la cerré al PowerPoint? ¿Dónde está? Meet, pero manual. Ay, ¿qué pasó? Espera. Me perdí. Pucha, ¿qué pasó? Metí la patota. Y... Ah, alguien se estaba queriendo unir. Con razón no podía. Ahí está. Una ventana. Déjame. ¿Y cómo hago para dar permiso? Me dejo sin permiso. Qué macanota. Metí la patota. Parezco el profesor ese que estaba en el meme que lo mataron con... Vamos a configuración, micrófono, video. No es lo que quiero. Estamos en problemas, Houston. Estamos en problemas. ¿De dónde doy los permisos? Pero no puedo, me pide, disculpen chicos, me está pidiendo permiso para compartir la pantalla. Y soy yo el que tiene que compartirla. ¿Cómo hago? ¿Ves? Bueno, sigamos mientras tonteo yo. Habían visto ustedes Civitas, Civitatis, ¿no es así? Veían. Entonces, que es de la tercera. Ahora la pregunta es Civitas, Civitatis, ¿parisílabo o imparisílabo? Es la pregunta que les hago a ustedes mientras estoy tratando de resolver esta situación. ¿Sí? Pregunto. Civitas, Civitatis, es de la tercera declinación. ¿Es parisílabos o imparisílabo? ¿No me escuchan? ¿Se fue todo? Hola. A ver, lo voy a escribir acá. Civitas. 2.50 las vende a cada uno. Fíjense, cuenten. Civitas es el nominativo. 1, 2, 3 en Civitas. Civitatis tiene 4. Entonces, ¿es par o impar? Ahí estaría la pregunta. Imparisílabo, porque si uno lo ve, no son pares la cantidad de sílabas. Entonces, esto es una palabra, civitas, civitatis, es una palabra de la tercera declinación, imparisílabo y por lo tanto en tema en consonante, ¿sí? Entonces tenemos
condita civitate. Lo voy a escribir acá en el... porque estoy teniendo problemas para compartir en la pantalla, no sé por qué, causa, razón o circunstancia, ¿sí? Condita civitate. Les había dicho que condita es fundada. Entonces dice, condita civitate. ¿En qué caso está? Civitate. Miren, civitate, ¿sí? Miren, civitas, civitatis, saben que la raíz es hasta la T, la segunda T, que es de la tercera. ¿En qué caso está? Exactamente, está en ablativo, ¿qué? ¿Pero qué ablativo? ¿Ablativo singular o plural? Porque vieron que la tabla está dividida en dos partes, una parte de singulares y una parte de plurales. La pregunta es, ¿ablativo singular o plural? No sé, vamos a hacer. Singular, correcto. ¿Y cómo te doy permiso? ¿Sí? Entonces ahí se traduciría fundada la ciudad, ¿sí? ¿Sí? Fundada la ciudad. Bien. Estoy renegando, chicos, disculpen. Bien, entonces, fundada la ciudad, decía ahí. Y después el resto sigue así. Lo voy a compartir por el chat porque estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. ¿Sí? Dice, eam ex nomine suo Roman vocavit. ¿Sí? Vamos a ver. El vocavit, ven, es el verbo, ¿sí? Además se van a dar cuenta por la T que tiene ahí, ¿no? La T, esa de vocavit, me dice a mí que ese es el verbo. Y significa llamó, ha llamado o llamó, ¿sí? El ean que está acá, que ustedes vean ahí en el chat, ean es la, es el objeto directo, ¿sí? Es el pronombre la. Cuando ustedes dicen la vi, la llamé, la oí, o lo oí si es masculino, y observen que es eam, la A siempre femenina para el latín ahí en los pronombres de este tipo. Entonces, la llamó, dice. Entonces ya tenemos fundada la ciudad, la llamó, y ahora viene ex nomine suo Romam. ¿Sí? Y como no tengo para presentar, se lo voy a copiar. ¿Sí? Ay, no sé qué pasó, que metí la patota. Sí. Vamos a la palabra nomen. Viene de nomen inis. ¿Sí? N, nombre. Bien, ahí. Nomen inis, N, nombre, significa. A ver, ¿qué declinación es nomen inis? ¿De qué declinación es nomen inis? Chingue, 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 chingue. Es de la tercera declinación, correcto. ¿Parisílabo o imparisílabo? O sea, ¿tiene la misma cantidad de sílabas en el nominativo y en el genitivo o no? ¿Quién me puede responder? A ver. Ya sé que están cansados, pero vamos a terminar esta partecita. Es parisílabo, o sea que vamos a declinarlo como si fuera un tercero tema en consonante, es impar, imparisílabo, ¿sí? No es parisílabo, miren, para los que tienen duda, nomen, ¿sí? Sería el nominativo, ¿sí? Nominis es el genitivo, ¿sí?
Entonces, ustedes ven que entre el nomen y el nominis no hay la misma cantidad de sílabas, es imparisílabo, ¿sí? Y lo declinamos cuando tengan consonante. Entonces, volvamos al chat, al pequeño textito que estamos leyendo, que nos falta, y que habíamos dicho que era... Lo estoy copiando para que lo tengan. ¿Sí? Ahí está. Eam, dijimos que significaba la como objeto directo, ¿no? La llamó ex nomine. ¿En qué caso está nomine entonces? ¿Mm? ¿En qué caso está? Vamos que se termina la clase, chicas, chiques, chiques. ¿Qué significará nomine? ¿En qué caso está? En ablativo, entonces podré decir la llamó y ahí le pondríamos el ex se traduce normalmente como, sí, dos cuestiones, ¿no? Miren, fíjense, ex nomine, ¿no? Ahí hay una preposición, ex siempre es una preposición de ablativo, por lo tanto yo ya sé que nomine es ablativo, ¿sí? Y dice, la llamó ex nomine, lo puedo traducir como en. Entonces, ¿cómo quedaría? La llamó ex nomine. ¿Cómo traducirían ex nomine? La llamó suo nomine, ex nomine suo, ¿sí? Suo es fácil, su, ¿no? Les faltaría saber, y ya les dije que ex significa en, su ex novio. No, nomine, recuerde que es nombre, en su nombre, sí. La llamó en su nombre, y ahora lo último que nos queda es Roman, que viene de Roma AE, ¿sí? Entonces, ¿de qué declinación es Roma AE? Es fácil, ¿no? Es de la primera declinación, ¿sí? Bien. ¿Y en qué caso está? Porque es Roman, no es Roma la palabra, el texto, ¿no? En el, lo vuelvo a copiar para que lo tengan. Ean ex nomine suo Romam. Sabemos que es de la primera y es acusativo. Entonces, la llamó en su nombre, la llamó en su nombre, ¿cómo? Roma, ¿no es así? O la llamó como su nombre, Roma, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya ahí lo tradujimos. Y en Roman tenemos eh, ya traducido. Entonces, como ya nos quedan 14 minutos y no puedo compartir pantalla porque no sé qué metí la pata. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla o no? Pregunto. Cada vez que porque ahí me dice que está compartiendo, pero no sé. No, ¿no? Sí. No sé qué pasa. No entiendo. A ver. A ver, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora sí? ¿Sigue siendo no? No, 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 no. Estoy tocando un montón de botones para permitir audio y video. No sé. No, no. No sé por qué no puedo compartirles pantalla. Bueno, bien. Ahora les voy a mandar por el WhatsApp el PowerPoint y les va a quedar a ustedes como tarea. Lo voy a marcar en negrita dentro del PowerPoint. Identificar para ustedes las
van a ver que hay una parte que está toda escrita en azul en ese texto que estábamos leyendo, identificar los casos de los sustantivos que encuentren ahí, ¿sí? Esa va a ser una tarea que van a hacer. Yo se lo voy a copiar acá para que lo tengan ahí en el chat, pero ya lo van a tener ustedes en el PowerPoint, ¿sí? Así ustedes se dedican durante la semana a hacer búsqueda en el diccionario e ir identificando los casos. Lo que voy a hacer también es mandarle los significados de los verbos que están ahí para que los puedan, para que les sea más fácil, porque uno con el verbo puede empezar a suponer lo que dicen mejor, ¿sí? Entonces, nos vamos a estar viendo la semana que viene, el jueves, pero ustedes tienen clase, si mal no recuerdo, el lunes a la mañana, no, el martes a la mañana con la profesora Valeria, ¿que no es así, Valeria? ¿Sí? El martes con Valeria, exactamente. Entonces ahí van a poder, Bien, Magali, ahora te vamos a agregar a mí me mandaste el mensajito. Bien, te agregamos al WhatsApp, no hay problema, Magali. Y entonces ahí con Valeria van a poder ir siguiendo haciendo esto y otra tarea que está al final también de del PowerPoint, también hay otro proceso de traducción para que vayan trabajando, ¿sí? Eso lo van a poder hacer con Valeria, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos y chiques y chicos. Hay uno solo, parece. Quedó. Luna se fue. Hay un muchacho Luna dando vuelta ahí, que no está. Bueno, nos vemos, chicos. Adiós.